Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo espero que estén súper bien. Yo soy Carmen y este es el canal del mensaje de tu ser interno. Si tú estás pasando ahorita por este canal, a lo mejor habrá algún mensaje para ti importante que tengamos que decirte. Es algo así como salir un poco de qué es lo que me está pasando, por qué siempre caigo en lo mismo, qué es lo que sucede. Y muchísimas veces el ser interno sabe más que uno, por supuesto, y te va a dar una respuesta. Entonces, vamos a analizar esa respuesta ahora y vamos a ver qué es lo que pasa. Quiero ver acá en estas cartitas tan bellas, brillantes, mira, qué lindas. Vamos a ver qué hay para ti, qué se puede presentar, qué tiene que decirte tu ser interno con respecto a tantas cosas, ¿verdad que sí? Vamos a ver, aquí dice, solo busca a quien te valore. Lógicamente, no puede ser de otra manera, mi querido amigo, mi querida amiga. Hay que buscar realmente y codearse con realmente la gente que te valore. Si no te valoran, entonces, ¿qué estás haciendo? Es de verdad que una cuestión de, vamos a decir así, cada oveja con su pareja, pues vamos a decir así. El que no valore, que se consiga a alguien que no le guste que lo valoren y punto. Pero si tú quieres ser valorado o tú te valoras, entonces consíguete a alguien que realmente te valore. Mira, hay muchísimas maneras de encontrarlo, sobre todo en los sitios a que tú frecuentes. También te puedo decir que tienes que irlo estudiando poco a poco cómo se está comportando esa persona, ¿verdad? Para poder decir si te valora. Hazle preguntitas, pregúntale qué es para ti un valor, cuáles son los valores morales que tú tienes en tu casa, cómo se desarrolla esa persona o cómo reacciona ante algún problema. Es que de verdad pierde los estribos, grita, patalea o pega 4 gritos cuando tiene que pegarlos. Cómo habla de sus amigos. Es que aunque sean sus amigos, los amigos pueden tener defectos, pero hay que ver también cómo se habla de los amigos. Es que habla por detrás de los amigos y después cuando está con ellos es otra cosa. Entonces imagínate tú si eso es con sus amigos, ¿qué va a hacer contigo si recién te está conociendo? ¿Tú comprendes? Todas esas cositas hay que irlas encajando. ¿Tú me entiendes? Para uno no llegarse a llevar esos tremendos tropezones en la vida, que de verdad son duros de llevar. Y sí que te digo que cuestan después sacarse del corazón a esas personas. Aunque no te sepan valorar. Cuando ya tú estás enamorado o enamorada, ya de verdad no hayas cómo sacarte a esa persona de tu corazón. Vamos a ver por aquí qué otras cositas te puede estar diciendo el tarot. Una carta, vamos a decir así, digamos como una advertencia o como un consejo que te pueda estar dando las cartas de nuestro tarot bendito, como para finiquitar o para terminar con este pequeño video, aunque lo veo un poquito corto todavía. Vamos a seguir hablando un poquito más y sí que te digo algo. Mira, toma decisiones definitivas, te está diciendo el tarot. Toma tus decisiones definitivas, así te duela, así te cueste, pero sabes una cosa, que mientras más rápido tú tomas las decisiones, no los dejes pasar, no dejes pasar mucho tiempo, no digas esto, es un error, y lo he comprobado mucho en las, ¿cómo digo? En las citas que he tenido y en las consultas que he tenido con mis clientes. Dicen lo siguiente, no importa, es así. Yo lo quiero así o yo la quiero así. Yo sé que va a cambiar con el tiempo. Es así como cuando tú te conoces a alguien que le gusta tomar mucho. Y tú le dices, no, es que lo que pasa es que como estaba sola o solo, quizás a lo mejor tomaba mucho para olvidar. Pero ahora que estamos juntos, yo sé que esa persona va a cambiar. No lo creo. Yo no lo creo. He tenido las experiencias con gente, con familiares míos, y de verdad que eso no es. Al contrario, se ponen peor, ¿sabes? Así que hay que saber
a dónde estás parado o qué estás haciendo. Asumir pues lo que estás haciendo. No te engañes. No te pongas pañitos así transparentes como para ver así a media luz. Asume lo que estás haciendo. Si tú sabes que esta persona no es realmente una persona que sabe valorar por la forma de comportarse o por la manera de tratarte, quiere decir que entonces esta persona de verdad no conoce de valores. Entonces, ¿qué tienes que hacer, mi hija querida o mi hijo querido? Tomar tus decisiones definitivas. Toma decisiones contundentes, así caigan las cabezas que caigan. Pero eso es por tu propio bien, porque mientras más lo dejes para después, será mucho peor, mucho y más difícil. Y ya cuando tengas que soltar, ya será de verdad con dolor, con angustia. Ya de verdad, a lo mejor ni puedes soltar, a lo mejor ni vas a poder soltar a la persona porque ya ha sido muy tarde. Entonces, lo primerito, el primer principio para el amor, para un buen amor, por supuesto, es saber colocar los valores donde van. Tus valores son tus valores, los valores de esa persona son sus valores. Pero como tú conoces los tuyos, yo quiero conocer los de la otra persona. Si tú conoces los tuyos, tú tienes que ahora enfocarte en principio de primer plano, antes de llevarlo a tu casa, antes de hacer lo que van a hacer, antes de ir a vivir juntos, lo que tú quieras ya con esa persona. Primero, por favor, ponle un cuestionario y vamos a ver qué tal contesta. Vamos a ver cómo se comporta con los demás. Qué tan educado es esa persona o no. ¿Me explico? Puede tener un grado summa cum laude en lo que tú quieras y no ser tan educado. Puede ser una persona realmente que no tiene la educación de estudios y sin embargo sea una gran persona, una persona bien educada, que en su casa, su familia le ha enseñado los valores. Eso es importante. Para tú poder tener éxito en el amor, tú necesitas lo primerito, que es los valores. Antes que nada, la dignidad y los valores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí te estoy dejando, mi querido y adorado amigo, amiga, suscriptor. Si por favor no te has suscrito a mi canal, te pido por favor que te suscribas, que le des un like